Buenas tardes, buenas tardes. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 13, y damos gracias a Dios porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa tarde, ya casi mediodía, más de mediodía, 1:34 de la tarde, debo decir. Hemos estado en algunas gestiones, ¿verdad?, de citas médicas. Habíamos querido transmitir antes, pero nos fue imposible. En esta hermosa tarde no queríamos dejar la palabra que el Señor nos entregó muy temprano. Quisiera invitarles a orar, y en medio de esta red social tenemos algunos contactos que es necesario que conozcan la palabra del Señor, y es por esa razón que queremos interrumpir tu tarde y hacer lo que tenemos que hacer, y es compartir una palabra. En esta hermosa tarde yo te invito por medio de esta red social a que nos unamos y oremos juntos para que sea el Señor trayendo la palabra que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque a ti, Señor, te pertenece la gloria y la honra. Padre, nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses intervenido en nuestras vidas, oh Dios amado, si tú no nos hubieras puesto un mensaje en el corazón. Oh Padre, la gloria es para ti, solo a ti te pertenece, y reconocemos, Padre, que si algo tenemos de ti es por tu gracia, es por tu favor. Oh Padre, bendice, Padre, a mis hermanos, mis amigos dentro de esta red social, al cual les pueda llegar este mensaje. Permite, Espíritu Santo, que sea tu palabra la que traiga, Señor, el mayor de los cambios, la transformación que únicamente se da por medio del Espíritu Santo. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que nos acompaña en esta mañana, en esta tarde, debo decir. Por lo general siempre transmitimos a las 10:30 en las mañanas, pero por razones de una cita médica estamos acabando de llegar ahora, y que quisiéramos entregar la palabra que el Señor nos ha dado. Esta se encuentra en Mateo capítulo 12 y verso 28. Dice la palabra del Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo dice Mateo 12:28. Pero también en la cita de Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que nosotros encontramos en este pasaje de Mateo capítulo 12 y verso 28, donde Jesús dice: si yo, el Hijo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. No hubiera perdido el Señor Jesús, no hubiera podido el Señor Jesús echar fuera a los demonios por sí mismo. En aquel momento él se encontraba entre los fariseos, entre aquellos que eran orgullosos, egoístas, individualistas. Ellos no habrían trabajado con otros. Entre ellos no había humildad y estaban plenamente ocupados en sus propios intereses, llenos de egoísmo. Y ahora estaba allí una persona que era condenado por ellos y estaba de pie ante ellos diciéndoles que él hacía algo de una manera distinta. Él no era individualista. Él estaba haciendo algo por el Espíritu de Dios. Fíjate que me llama la atención en esta porción de la palabra que vemos a Jesús desarrollando su ministerio en medio de gente que eran conocedores de la ley. Reconocemos que era el pueblo judío. El pueblo judío estaba siendo gobernado por los emperadores de Roma, y dentro de aquellos gobiernos humanos habían situaciones tal vez de opresión, y en aquel momento para el pueblo de Israel ellos veían a Jesús, lo esperaban como un revolucionario, cosa que no acontece. Pero Jesús en ese momento, conociendo lo que había en el corazón de ellos, se da cuenta que ellos estaban dudando, y él decía: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que Jesús estaba implantando en cada uno de ellos esa demostración de poder
de que el reino al cual él representaba estaba llegando a ese momento a los fariseos, que eran gente conocedores, estaban llenos de conocimiento de la ley, pero les faltaba conocer la experiencia con el Dios de la ley, con el Dios que había realizado la ley. Fíjate que dentro de aquel formato de gobierno, cuando Jesús se manifiesta a la humanidad, Jesús está cambiando la humanidad hacia una era diferente, la era de la gracia. Fíjate que es por la misericordia de Dios que Jesús llega a la tierra para demostrarnos su amor. Y él dice en la palabra que en aquel momento que él se manifiesta a su pueblo, aquel pueblo dudaba de él, porque aquellos fariseos eran la autoridad dentro del pueblo judío, porque ellos eran con los conocedores de la ley. Sin embargo, ellos dudaban y decía, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sabemos que cuando el reino de Dios es implantado en un lugar, los demonios tienen que huir. No hay espacio para otra cosa que pueda estar imperando, porque los territorios en este momento están contaminados por causa de que no hay personas suficientes que invoquen el nombre del Señor y que reconozcan que para nosotros llamar al cielo necesitamos, para ver nuestras oraciones contestadas, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos alinearnos al trono de la gracia, porque para eso vino Jesús, para entregarnos el poder, para que nosotros en nuestra boca tenemos la fuente para dar vida y para dar muerte, porque cuando estás alineado a la voluntad del Señor, te conviertes en alguien que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso Jesús, conociendo las dudas que ellos tenían, les hace saber al pueblo judío, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que no había otra cosa que pudiera hacer opresión contra el reino de Dios establecido en ese territorio, porque estaba él llegando y se estaban yendo los demonios. Tenían que abandonar los territorios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y es necesario que la iglesia de este tiempo entienda que ser iglesia no es ser una denominación, es que ser iglesia tampoco es ser un grupo religioso, es que ser iglesia no son personas que únicamente se visten diferente o hacen cosas diferentes. Ser iglesia es reconocer nuestra entera dependencia de Dios y que somos los contenedores de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Reconocemos que antes de que el Espíritu Santo nos tomara por morada, nosotros estábamos influenciados por los conocimientos tal vez que nos fueron impartidos desde niños, tal vez por la cultura, tal vez por nuestras propias filosofías y pensamientos, que ellos se hicieron fortaleza, y probablemente a eso le llamamos religión, le llamamos fe. Pero realmente cuando vamos a la palabra fe, como dice la Escritura en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tenemos que entender que la fe se produce bajo una experiencia de conocer la palabra, bajo una experiencia que llega a tu vida para que seas atraído a que sepas que el cielo te está permitiendo en este tiempo que tengas una vida en libertad, para que tú puedas ser representante de un reino que no se ha podido manifestar por completo por causa de que faltan personas por ingresar a este reino. Y para que ellos sean ingresados a este reino es necesario que entiendan la palabra del Señor, y nosotros que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu necesitamos reconocer nuestra entera dependencia del cielo. Reconocemos por la palabra que para ser integrantes de ese reino tenemos que estar en humildad, humillarnos delante del Señor y reconocer que nada es por nuestros méritos, que nada es por nuestra propia fuerza, que todo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Por eso cuando Jesús hablaba a los fariseos, quienes representaban la autoridad de conocimiento para el pueblo judío, ellos tal vez estaban poniendo en duda lo que estaba haciendo Jesús, pero Jesús no tenía
límites para decirle, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es que donde quiera que se implanta el reino de Dios en la tierra, los demonios tienen que huir. Es que donde quiera que se implanta el reino de Dios, tiene que haber libertad. Y en este tiempo quiero que sepas, mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas, que estás viéndome en esta red social, yo quiero decirte que lo único que te hace parte de ese reino es que tú confieses que necesitas a Dios. Es que necesitas a Dios. Tal vez has tenido el conocimiento, la crianza de un aspecto religioso y cultural, pero no será hasta que reconozcas que dependes del cielo, que el Señor lo que te ha entregado ha sido algo muy especial. Tienes que saber que para tú ser parte de un reino tienes que obedecer las leyes de ese reino. Fíjate que alguien que se levanta en contra de las leyes desde su país, probablemente lo van a tildar de rebelde y probablemente termine encarcelado, porque si no te sujetas a unas leyes sociales aquí en la tierra, lamentablemente vas a estar siendo perseguido por la justicia de la tierra. Sin embargo, dice la palabra del Señor que también esas reglas, las reglas que tiene el cielo, son su palabra, y es a través de su palabra que Jesús es presentado a nosotros y nos sigue hablando hoy como las personas que necesitamos ser integrantes de ese reino. Jesucristo vino precisamente para eso, para darnos identidad. Jesucristo vino para eso, precisamente para que tú supieras que donde Él llega, Él hace libre al cautivo, que donde Él llega, Él hace libre a toda mente que ha sido trastornada por causa del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado probablemente te neutraliza esa voz que tal vez tú necesitas que te esté diciendo que tienes que arrepentirte. Dios te bendiga, hermano Joel Salas. Buenos días, buenas tardes. Ya estamos acabando de llegar de nuestra cita médica. Por esa razón no habíamos podido hacer el en vivo, pero no queríamos quedarnos con la palabra que el Señor nos había entregado. Y nuestra cita de hoy está en Mateo 12:28. Dice la Escritura: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que cuando Jesús le estaba predicando a las autoridades judías, a los fariseos, esos fariseos estaban acostumbrados a todos aquellos sacrificios, a la manera de ellos conducirse dentro de aquello que... Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón, buenas tardes. Estamos llegando de una cita médica, pero no queríamos quedarnos con la palabra que el Señor nos ha entregado, y es que hablando de que el reino del Señor se ha llegado a nosotros, Jesús sabía claramente que Él estaba dirigiéndole el mensaje a unas personas conocedoras de la ley. Sin embargo, dice la palabra que Jesús le dice en este capítulo 12 de Mateo, verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, que donde quiera que llega el Espíritu de Dios, no puede haber alma en cautiverio, porque a eso llega el Hijo de Dios, a plantar el reino de los cielos en la tierra. Y es por esa razón que la palabra del Señor nos deja ver claramente que Jesús podía ver lo que había en el corazón de ellos, y es que nosotros también, igual que Jesús, cuando estamos alineados a la voluntad del Señor, Él nos permite entender que hay necesidades que nosotros como iglesia del Señor cargamos un poder. Claro que sí. Dios bendiga a mi hermana Sandra Pizarro, también Cintia Batista, Dios te bendiga, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, mi hermano Luis Mendoza, buenas tardes, Dios te bendiga, Carmen Rita. Estamos conversando la palabra. María Suyapa Bonilla, Dios te bendiga. Fíjate que la palabra que estamos conversando en esta tarde dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros sabemos que Emmanuel representaba en su
en su traducción, Emanuel, Dios con nosotros. Fíjate que ellos habían conocido, el pueblo judío, el pueblo de Israel, había conocido mediante aquellas experiencias que tuvieron en el desierto. Ellos habían sido llamados y hechos pueblo para que ellos pudieran ser testigos para la humanidad, como aquellos que habían sentido el cuidado de Dios en las vidas de ellos. Dios te bendiga, Madeline Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos conversando la palabra en Mateo 12:28 y estamos diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios, decía Jesús estaba predicándole a los fariseos, era la autoridad máxima dentro de aquella religión judaizante que estaba operando para los tiempos de Jesús en el ministerio. Sabemos que en el gobierno que estaba en aquel momento estaban los romanos al poder, y que aquellas provincias que habían quedado divididas en el poder por los diferentes, gobernantes que estaban a cargo, ellos habían permitido que el pueblo judío pudiera reunirse en sinagogas, y aquellos que podían reunirse en las sinagogas lo hacían. Y sabemos que Jesús, cuando hace su ministerio, va a los lugares donde estas personas tenían sus reuniones, donde estos en las sinagogas reconocían a Jesús como un rabí, lo reconocían como un maestro, porque Jesús sabía cómo presentarles la palabra. Pero fíjate que cuando hablamos de Jesús, cuando Jesús les presenta la palabra, Dios te bendiga, Maida Nieves, buenas tardes. Fíjate que estamos hablando de Mateo 12:28, donde Mateo le está escribiendo a un pueblo judío que está muy legalizado, muy acostumbrado a lo que es la ley, pero ellos esperaban a un Jesús que fuera un revolucionario, un gobernante que los librara de aquella opresión que ellos sentían que de alguna manera estaban viviendo por causa de un imperio romano. Pero la palabra del Señor es clara y nos deja ver claramente que Jesús conocía lo que había en el pensamiento de ellos. Y dice la Escritura, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que es plantado el reino de Dios, allí hay libertad. Donde quiera que es plantado el reino de Dios en un lugar, se tiene que notar el cambio. Es que cuando nosotros tenemos la revelación de lo que es el reino de Dios en nuestra vida, ya nosotros no queremos vivir fuera de ese formato de ley, porque la ley que a nosotros nos dirige es la ley de la gracia, es la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Jesús, haciendo los milagros que hacía, dice que aquellos fariseos le criticaban, porque reconocemos que eso es lo que hace la religión. Fíjate que el pueblo judío era el pueblo de Israel, era el pueblo que Dios había llamado para que fueran testigos al mundo entero de que Dios había amado a la humanidad de forma tal que había enviado a su único Hijo Jesús. Pero fíjate que dice la Escritura en el mismo Evangelio de Juan 1 que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y es necesario que esto hubiese acontecido, porque por causa de esa negación del pueblo de Israel, Dios no detiene el plan, sino que Dios permite que ese tiempo se llame gracia. Ese tiempo se llama la gracia de Dios y comienza la era de la iglesia. Es necesario que tú entiendas que como parte de ser del cuerpo de Cristo, nosotros somos parte de ese pueblo, de esa iglesia que no es una denominación, tampoco lo es un grupo religioso. Nosotros somos gente que ha nacido del agua y del Espíritu, gente que reconoce que su palabra está implantada en el corazón y que de la única manera que nosotros somos más que vencedores es cuando nos alineamos bajo el gobierno de nuestro Dios por medio de su palabra. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y hermana Dora, buenas tardes. Dios bendiga también a mi hermano Arcelio Rodríguez, por ahí, que sabemos que ha estado en algunas situaciones. Saludamos por ahí nuestra hermana Carmen Rita, Maida Nieves. Y fíjate, dice la Escritura que Jesús, donde llega, Él implanta el reino de Dios. Fíjate que el reino de Dios actualmente se considera que es reino porque tal vez hay un lugar de reunión donde hay congregaciones, donde reúnen gente, pero sabemos que eso solamente son lugares
Son lugares donde tal vez las personas como hermanos en Cristo, como comunidad de fe se reúnen. Pero cuán efectivo es eso que ellos llaman iglesia en medio de la sociedad donde han sido implantadas. Nosotros sabemos que donde hemos sido implantados es para nosotros florecer, es para nosotros hacer que las personas lleguen al Padre. Reconocemos que no podemos andar en aquello de nosotros estar en una actitud religiosa, porque la actitud religiosa solamente te servirá para sentir y callar la voz que te dice en tu espíritu que algo no anda bien, que tienes que confesar tu pecado. Lo que es religioso te hace creer que estás bien, lo que es religioso te hace acepto, lo que te hace sentir la religión es que eres acepto ante el amado, pero lo que es religión no necesariamente es lo correcto, porque reconocemos que en nombre de las religiones a través de toda la historia se han cometido atrocidades. Por eso nosotros no te hablamos de religión. Reconocemos que los gobiernos humanos todos han fallado y parte de lo que ha aportado la parte humana es la parte religiosa. Reconocemos que lo religioso es parte de un esfuerzo humano y ese esfuerzo humano lamentablemente no tiene validez porque nosotros no somos salvos por obra. Dice la Escritura para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la fe y la fe en Jesucristo, la fe en que Jesucristo bajó en carne, como hijo de Dios, Él dejó su trono de gloria, vivió 33 años y medio para que un día Él entregara su vida, entregó su vida y cambió la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Por esa razón en esta tarde nosotros te decimos, Jesús fue criticado por las autoridades de su tiempo. Las autoridades religiosas de su tiempo eran judaizantes, era gente que tenía religiosidad, gente que tenía el conocimiento de la Tanakh o de la verdad del Antiguo Testamento, pero reconocemos por la palabra que eso fue el intento de Dios para salvar la humanidad, pero lamentablemente ellos se degradaron y lo convirtieron en religión. Fíjate que ser religioso probablemente te hará creer que estás correctamente, pero lo que es religioso te hace creer superior a los demás. Y nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra, nos damos cuenta que lo que hace el Señor en nuestra vida es una transformación que ocurre de adentro hacia afuera. Es por esa razón que nuestro lenguaje cambia, es por esa razón que nuestro mirar cambia, que nuestras actuaciones cambian, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaría si nosotros confundimos lo que es el nuevo nacimiento con la religión? Probablemente el nuevo nacimiento tiene que verse en una transformación que va de adentro hacia afuera. Si nosotros confundimos, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, buenas tardes. Hoy, después de una cita médica, estamos trayendo el mensaje que el Señor nos diera muy temprano, hablando la palabra de Mateo 12:28, donde el Señor, hablándole a las autoridades religiosas que estaban operando en aquel momento, reconocemos, como siempre enseñamos, había un gobierno romano que le había permitido al pueblo de Israel reunirse en los lugares permitidos que se llamaban sinagogas. Y Jesús, cuando va a predicarle al pueblo judío, Jesucristo entra a estos lugares y lamentablemente ellos no podían entender con la autoridad cómo Jesús hablaba, porque Jesús en efecto era el Hijo de Dios, Él es la palabra, y donde Él llegaba, allí había libertad, allí había un milagro, allí sucedía algo. Y dice la Escritura que a Jesús lo señalaron, que a Jesús lo criticaron. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo que quiere decir es que donde está implantado el reino de Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber libertad. Y eso era lo que se manifestaba donde quiera que Jesús llegaba. Donde quiera que Jesús llegaba, los demonios no podían seguir operando y era necesario que fueran libres, porque donde llega el Espíritu Santo hay una transformación literal en nuestras vidas. Y dice el autor a los Hebreos en el capítulo 9 y en el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La religión te hace vivir de obras que parecen ser obras muertas.
¿Sabes por qué? Porque lamentablemente este mundo ha degradado el conocimiento de Dios con una simple religión. Nosotros reconocemos que lo que es religioso probablemente te hace sentir que eres acepto, que eres correcto, que eres bien visto, pero realmente tú sabes en tu interior que lo que es religioso es un intento humano, es algo que tiene que ver mucho con la antropología, que es la ciencia que hace el hombre para lograr sus cosas. Nosotros sabemos que más que religiosidad queremos sacarte de esa situación, porque lamentablemente la religión te va a traicionar. Lo que es religioso, Dios te bendiga, María Díaz Cabán, buenas tardes. Hoy después de una cita estamos logrando nuestra transmisión, pero habíamos orado muy temprano y habíamos traído la revelación de la palabra que el Señor nos entregaba en Mateo capítulo 12, verso 28. Mientras Jesús era criticado por las autoridades de su tiempo, Jesús sabía que no todo el mundo lo estaba mirando con buenas intenciones. Jesús sabía que era criticado. Jesús sabía que donde él llegaba tenía que haber un cambio. Es lo mismo que te acontece cuando tú llegas a un lugar. Probablemente la gente religiosa te esquiva, te saca el cuerpo, porque probablemente se sienten que están en mejor condición que tú. Yo quiero decirte que eso no te debe preocupar, porque eso es propio de un tiempo postrero. Y es que los tiempos postreros serán tiempos muy fuertes, tiempos donde habrá un engaño muy fuerte, utilizando la palabra de Dios para poder llevar la gente a confusión. Pero nosotros sabemos por la palabra que solamente el Espíritu Santo te puede abrir el corazón. Solamente el Espíritu Santo es quien te convence de pecado, justicia y juicio. Y mientras Jesús hacía milagros y predicaba, Jesús mismo ve el corazón de aquellos que le criticaban, y él podía leer las dudas en ellos y decía: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es que donde llega el reino de Dios tiene que verse un cambio. Fíjate que donde llega el reino de Dios, nosotros tenemos que implementar el amor de Dios en nuestras vidas, porque es que Dios ama al pecador. No ama al pecado, pero ama al pecador, y el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Porque en el caso, como le decía esta semana, de Jonás estaba pagando su propio pasaje, porque Jonás se convierte en religioso en el momento que deja de entender la misericordia de Dios. Es que cuando nos volvemos religiosos no podemos entender cómo una persona que pecaba hasta los otros días abiertamente, de repente hoy la vemos transformada, y predicar el evangelio, porque nosotros no podemos entender que esa transformación solamente viene del Espíritu Santo dentro de alguien. Solamente cuando el Espíritu Santo hace morada en una persona, la transforma de adentro hacia afuera. Pero ¿qué pasaría si nos quedáramos simplemente en el aspecto religioso y únicamente nos limitáramos a cumplir los requisitos que el hombre tal vez te impone, como esa organización o como esa religión? Probablemente vas a creer que estás correctamente bien, tal vez vas a ser aplaudido de los hombres, tal vez vas a ser acepto ante los hombres, pero lamentablemente no vas a agradar a Dios, porque ya Dios estableció en su palabra una forma de servirle, una forma de nosotros entrar a ese reino, porque somos integrantes de un reino que no pertenece a este mundo. Este mundo está contaminado y por un tiempo se le ha permitido al enemigo hacernos la contra, pero nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso no te predicamos religión, tampoco te predicamos que somos una denominación. Nosotros sabemos que solamente el poder de Dios te lleva a su palabra, que solo el poder de Dios te hace manifestar el poder que viene detrás de esas señales que siguen a los que creen. Todo aquel que sigue al Señor se le va a manifestar el poder de Dios, porque eso fue lo que el Señor ganó para nosotros. Y en esta tierra, de la única manera que tú vas a manifestar el reino es cuando tú te alineas a la voluntad de Dios. Es cuando tú llegas a un lugar y los territorios que están infectados de demonios tienen que salir huyendo, porque la presencia de Dios está
está llegando a ese lugar. Y es que cuando nosotros tenemos una relación genuina, nosotros hablamos la palabra, nosotros usamos nuestras rodillas, clamamos al cielo, intercedemos para que el Señor cubra y convenza a la gente de pecado, justicia y juicio, que solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con la voz religiosa? La voz religiosa te va a separar hasta de tu familia. La voz religiosa te hará creer que tienes que estar aislado para que no te contamines. Sin embargo, Jesús tuvo que ir allá donde estaban los enfermos, porque era la única forma que ellos iban a poder recibir la medicina, que es la palabra, porque la medicina que te va a sanar tu alma es la palabra de Dios. Ella es la única que, como una espada, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la única que va a romper toda atadura que te liga a un reino en esta tierra donde el enemigo es el único que opera. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tú comienzas a ver las cosas de manera diferente. Tú comienzas a manifestar el poder de Dios, el poder de ese reino en esta tierra. Y por eso es que a donde llegaba Jesús, había que los demonios tenían que huir. Y los demonios reconocían que aquí ha venido Jesús de Nazaret, decía el Gadareno. Por esa razón nosotros sabemos que, como siendo integrantes de un reino que no es de este mundo, para nosotros es importante que la gente que tenemos en nuestra red social se entere que no somos religiosos, que no somos una denominación, que somos gente que ha nacido del agua y del Espíritu, y que en nosotros el deseo que está es poder compartirte lo que hemos recibido de Dios, que es su palabra, que es la vida, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida y sabemos que Cristo está por regresar, y es necesario que en la era de la iglesia, que comenzó desde el día de Pentecostés hasta el momento que el Señor regrese a buscar su pueblo, es necesario que la iglesia predique en tiempo y afuera de tiempo. Y por eso no queríamos perder la oportunidad de hacerte llegar el mensaje. No somos religiosos, hay que entrar al alineamiento de la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo va a cambiar tu vida, va a transformarla de adentro hacia afuera. Y es por esa razón que en esta mañana, no esta tarde ya, estamos nosotros congregándonos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy tendremos el culto de misiones, un culto muy hermoso dedicado a toda esa obra misionera que está demandada sobre la iglesia, para que pueda llevar el mensaje a los más cercanos y a los más lejos, haciendo lo que tenga que hacer. Pero claro está, comenzamos con lo que tenemos cerca, con nuestras familias, y es necesario que ya no estamos muertos, ahora estamos vivos en Jesús, y por esa razón en este día tenemos el reino implantado en nuestros corazones, y eso es lo que nosotros queremos hablarte, que para ser parte de ese reino solamente tienes que confesarte pecador y reconocer que no tienes que estar de lejos, viendo a Jesús de lejos mediante la religión, que tú también puedes cerrar la puerta, y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en el secreto, Él te recompensará en público. Y esa es la razón de nuestra intervención en esta hora. Reconocemos que Jesús era criticado por los fariseos de aquel tiempo, conocedores muy religiosos de la religión judaizante, pero hoy nosotros te hablamos del cristianismo, del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo es quien está operando y quien nos sostiene, porque Él es nuestro oxígeno, porque Él es quien nos lleva la palabra, Él es quien nos deja saber que toda situación que no entendemos, probablemente el enemigo está frente a esa situación, y es por esa razón que en este día tú también puedes ser parte del reino de Dios. Y en esta hora, para hacerlo, solo tienes que invocar su nombre, reconocer que la sangre de Cristo te lava y te limpia, y desde ese momento tu nuevo nacimiento en Cristo se opera, se hace real en tu vida, y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y es necesario que tengas contacto con el Padre a través de la oración, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, quien te guiará a lo que tienes que hacer. En este día no veas al Señor de lejos, no veas al Señor a distancia. Claro que no, la religión es parte de costumbres y situaciones tal vez que te pondrán una carga que no es la que Dios ha dicho en su palabra, y es necesario que el que
nace del agua y del Espíritu reconoce que tener la relación con el Señor va más allá de nosotros estar de lejos, de usar intermediarios. Nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Es por esa razón que en esta tarde no queríamos dejar pasar este momento y dejarte saber que tú también puedes ser parte de ese reino. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Es por esa razón que la religión te lleva por el camino de las obras nada más, para que tú creas que simplemente haciendo obras es cuando único tú vas a ser salvo. Yo quiero decirte que las obras son parte de una manifestación de fe, pero realmente no te van a salvar. Necesitas confesar tu pecado, necesitas reconocer que mientras estés en esta vida, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y en este día vamos a orar y vamos a dar por terminada nuestra enseñanza de la tarde de hoy. Queremos orar. Padre, gracias te damos por este día, Padre de victoria, por la palabra que nos has entregado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú convenzas de pecado, justicia y juicio. Te ruego en esta hora que tú traigas la revelación de tu palabra y hagas libre al cautivo en esta tarde. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, Padre, que se une a este en vivo. La gloria es para ti. Sabemos que es la era de la iglesia, Padre, y nosotros estamos logrando, mi Dios, que tu palabra sea predicada, y la gloria es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia amada, hermano, hermana. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buenas tardes y linda tarde para ustedes. Amén. Gracias.